Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría que estamos aquí. Quiero empezar diciendo que la escritura tiene literatura muy diversa, muy diversa. En la Biblia encontramos profecías, visiones, poemas, cantos, narrativas, historias, parábolas. O sea, la Biblia tiene una composición literaria muy, muy amplia, muy diversa. Y dentro de esta gran variedad diversa de literatura encontramos historias que en su gran mayoría son verídicas, y esto hay que decirlo y hay que tenerlo claro. En su gran mayoría son verídicas, y más que verídicas son sobre todo hermosas. Pero también en la Biblia encontramos historias que son horrendas, que son conmovedoras, algunas que llenan de mucho temor, de mucho miedo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué encontramos toda esta variedad de literatura en la Biblia? ¿Y por qué es que nosotros a veces podemos leer algo y animarnos demasiado, y a veces leer algo y sentirnos confrontados, contristados? Esto es porque la Biblia nos cuenta historias reales. La Biblia nos cuenta historias que no son ficticias, y son historias que muchas veces se van a parecer a la tuya o muchas veces se van a parecer a la mía. Son historias que encierran realidades, que encierran verdades, que son muy cercanas a nosotros. Yo creo que no nos gustaría leer un libro muy idílico que solamente nos muestre puro amor y paz y bonanza, y luego ver nuestra vida y decir, pues yo no vivo, no me está yendo de esa manera, ¿verdad? Pero en la escritura encontramos toda esta clase y esta gran variedad de literatura y de historias, porque son historias reales que son iguales a la tuya y a la mía. Son historias muy similares. A veces están llenas de dificultad, a veces hay muchos tiempos de dolor, a veces hay muchos espacios de bonanza, porque así como la vida es difícil, algunas de las historias de la escritura también son difíciles. Y es importante entender esto porque la Biblia nos habla de un Dios que es cercano, de un Dios que tiene empatía con nosotros, de un Dios que conoce nuestro dolor, que conoce nuestra aflicción, que conoce nuestra necesidad, que se alegra con el que está alegre y que llora con el que llora. Y eso lo encontramos en la escritura. Así que en la Biblia encontramos historias con características que las distinguen muchas veces unas de las otras. Hay historias que se parecen, hay historias que son medias repetitivas en distintas épocas, en distintos libros de la Biblia, y hay algunos patrones que también encontramos en varias historias que se repiten constantemente. Como por ejemplo, normalmente cuando hay un héroe en la Biblia, encontramos que su nacimiento está envuelto en muchísimas dificultades. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, Moisés mandaron matar todos los niños de su generación. Encontramos esto y es muy interesante porque por lo regular, la dificultad que rodea estas escenas, por lo regular la dificultad que rodea estas escenas es una madre que no puede dar a luz. ¿Se acuerdan de Sara? Que no podía dar a luz, y pasaron los años y no podía concebir, que era considerada como una mujer estéril, hasta que hubo un milagro por ahí y ella pudo dar a luz un hijo. ¿Se acuerdan de Rebeca? ¿Se acuerdan de Raquel? ¿Se acuerdan de la madre de Sansón? ¿Se acuerdan de la madre de Juan el Bautista? Todas ellas eran estériles, y quizás con una variante también por ahí está la misma historia de Jesús. Aunque su madre no era estéril, ella no podía dar a luz porque simple y sencillamente no tenía una pareja. No estaba casada. Y nos damos cuenta que muchos de estos héroes que encontramos en la escritura se encuentran con dificultades que casi siempre tienen que ver con la madre, antes de que ellos puedan manifestarse. Y bueno, el día de hoy quiero que hablemos acerca de una madre que también tuvo dificultades, que tuvo una historia demasiado gris, demasiado triste. Y esta mujer es Ana. En el primer libro de Samuel encontramos a una mujer que se llamaba Ana. Y la historia nos enseña, ahorita vamos a leer un poco, pero no podemos leer todo porque si no se nos va todo el rato leyendo la historia. Pero la historia nos enseña en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que Ana estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana.
Y la Biblia dice también que Elcana era un hombre de la tribu de Efraín y era un hombre que amaba muchísimo a su esposa, pero que también era un hombre muy devoto, que tenía una gran tradición religiosa consigo mismo. Él amaba a Ana y él disfrutaba, se alegraba muchísimo de compartir todo lo que él tenía con su esposa Ana y sobre todo compartir su devoción hacia con Dios con su esposa. Sin embargo, cuando nosotros leemos la historia, nos sorprende el hecho, no sé cuántos han leído la historia de Ana, la esposa de Elcana. Cuando nosotros leemos la historia, nos sorprende el hecho de que esta mujer, más bien de que este hombre, Elcana, a pesar de que amaba profundamente a su mujer, él tenía otra mujer. ¿Verdad que sí? Una mujer que se llamaba Penina. 2 mujeres y un camino, ¿verdad? Y aquí surge una pregunta y hay que hacernos esa clase de preguntas, hay que retar los textos bíblicos porque si no, no nos van a enseñar absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué Elcana, aunque ama a su mujer y aunque disfruta estar con ella, disfruta compartir sus riquezas, disfruta su devoción con ella, por qué Elcana tiene otra mujer? ¿Por qué Ana tiene que compartir el amor de su esposo con otra mujer? ¿Por qué Ana tiene que vivir en una situación tan disfuncional como esa? Y para entender este texto, habría que entender la cultura antigua. Habría que entender que la cultura de hace muchos años es muy distinta a nuestra cultura el día de hoy. Y habría que entender las prácticas que existían en el mundo antiguo y que hoy ya no se tienen, gracias a Dios, porque muchas cosas han cambiado. Así que el problema que Ana enfrentaba muy particularmente es que Ana, ella era estéril. Ella no podía dar a luz hijos, ella no podía concebir, ella no podía tener hijos. Y eso presentaba un grave problema a distintos niveles en la vida de Ana. Tanto a nivel emocional, como a nivel social, como a nivel religioso y, ¿por qué no?, también a nivel económico. Vamos a leer ahí en 1 Samuel capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 18 y luego nos vamos a brincar al 24 y lo vamos a leer hasta el 28. Dice así la escritura en 1 Samuel capítulo 1 del versículo 9 hasta el 18. Dice: una vez, después de comer lo que le fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda ¿qué? Angustia, lloraba amargamente. Lloraba como amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida como señal de que fue dedicado al Señor. Nunca se le cortará el cabello. Y mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba. La veía mover sus labios, pero como no escuchaba ningún sonido, Elí pensó que Ana estaba ¿qué? Que Ana estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó Elí. Abandona ya el vino. Oh, no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte. Pero como estoy muy desanimada, yo derramaba ¿qué? Ante el Señor lo que hay en mi corazón. Derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí: hey, tranquila mujer, ven paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Versículo 24. Cuando el niño fue destetado, porque un niño le nació a Ana, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Y ella llevó un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Y después
después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Por este niño oraba y el Señor respondió mi oración. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti y te damos la gloria y la honra, Señor, en todas las circunstancias de nuestra vida. Hoy estamos delante de ti, Señor, y clamamos, Señor, para que veas nuestro corazón, para que sanes las heridas de nuestro pasado y de nuestro presente, para que consueles nuestro corazón como fue consolado el corazón de Ana, para ver tu amor, Señor, por nosotros. Oramos eso, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, y nuestra capacidad de ver y entender como tú ves. En el nombre de Jesús, amén. Acabo de mencionar que Ana tenía algunos problemas, ¿verdad? Debido a su esterilidad, Ana tenía algunos problemas. Ella tenía problemas a nivel emocional, a nivel social, a nivel religioso, a nivel económico, y vamos a intentar desarrollar algunos de estos problemas que Ana tenía para entender con mayor profundidad el texto. En el mundo antiguo, hermanos, se entendía, se creía, se afirmaba que la maternidad era el propósito de la vida de las mujeres. Es decir, si usted no me entiende lo que estoy diciendo, la mujer solo servía para dar a luz, y si no daba a luz, no servía para nada. Esa era la idea que se tenía en el mundo antiguo. Y vemos cómo han cambiado las cosas, porque nosotros ya no creemos eso, o espero que usted no crea eso, y doy gracias a Dios por eso, porque si hoy en día una mujer no se casa y no tiene niños, no hay ningún problema, ¿verdad que no? No hay ningún problema, pero en el mundo antiguo, si una mujer no tiene niños, ella es una persona que no ha cumplido su propósito en la vida. Ella es una mujer que no ha alcanzado la máxima plenitud y la razón de ser de su vida. Así que en el mundo antiguo se buscaba que toda mujer tuviera hijos y que de preferencia fueran varones. Porque cuando una mujer no podía cumplir con eso, cuando una mujer no podía dar a luz, la maltrataban, la ofendían, hablaban mal de ella, la ridiculizaban. Y aunque hoy posiblemente ser madre sigue siendo una meta de muchas mujeres, ya no es obligatorio. Ya no existe tanta presión social al respecto, ¿sí? Ya no la hay, ya no hay tanta presión social al respecto. De hecho, ahorita una familia grande ya como que nos asusta, ¿va? Ya ves más de 4 niños y dices, caray. Pero antes, más de 10 si se puede, ¿va? Los que se puedan. Y con todo respeto digo, muchas mujeres morían dando a luz. Y aunque en otros partos se veían dificultades, seguían intentando. O también, ¿por qué no? No habían buenos métodos de planificación familiar. Pero independientemente de todo eso, hoy en día sí asusta una familia grande. Pero hace 8 días mencionábamos que tener hijos es una bendición de Dios, ¿verdad? Ahora se entiende que la vida de una mujer puede tener propósito aunque no tenga hijos, ¿verdad? Una mujer puede ser útil para la sociedad, una mujer puede ser útil para su familia, una mujer puede trabajar, puede emprender, puede pagarse su propio seguro, puede pagarse su propia pensión y no necesita de una familia. Una mujer puede tener carrera, puede tener un oficio, puede hacer grandes cosas, puede cumplir con sus metas de vida sin llegar a ser madre. Y vale para nosotros lo mismo que vale para con Dios una mujer, que tiene hijos o que no tiene hijos. Gracias a Dios que ya no vivimos en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero
a nivel social, hermanos, en el mundo antiguo había un problema que tenía que ver con el dinero y la supervivencia. Porque no existía Herbalife, ni Mary Kay. No existía el seguro social, ni las pensiones, ni los afores. No existía ningún sistema que garantizara tu estabilidad cuando llegaras a la vejez. Por lo tanto, a la familia le tocaba cuidar de los ancianos. A la familia le tocaba ver y atender las situaciones y las dificultades de la gente adulta, de la gente mayor. Pero si usted no tenía niños en el mundo antiguo, si usted no tenía hijos, yo le hago una pregunta: ¿quién lo iba a cuidar? ¿Quién iba a ver por ti? No existían los asilos. Así que si usted no tenía hijos, siendo una persona mayor, usted ya estaba prácticamente anunciando que usted iba a morir de hambre, porque no iba a tener nadie que cuidara de usted. Así que después de los 40 años, si no se tenían niños, se enfrentaban a grandísimos problemas. Y es por eso que la sociedad en la antigüedad obligaba a que cada familia tuviera niños. Y el problema no solamente es la desprotección de la madre, también es la desprotección del padre. Porque también se hacen viejos, también se cansan. ¿Verdad? Así que si uno no tenía niños en el mundo antiguo, uno terminaba en la calle. Así que se buscaba que esos niños de preferencia fueran varones para que pudieran trabajar, para que pudieran pescar, para que pudieran labrar la tierra, para que inclusive pudieran ir a la guerra, para que pudieran adquirir bienes, para que pudieran tener propiedades, porque en el mundo antiguo no se permitía que la mujer tuviera bienes ni propiedades. La mujer no podía heredar la tierra, era el hombre. Pero gracias a Dios, la sociedad del día de hoy está organizada de una forma distinta. Ahora la sociedad te dice: puedes trabajar, puedes ahorrar, puedes tener algún dinero, puedes invertir, y cuando seas grande puedes vivir de los fondos de lo que has construido, de lo que has hecho. Pero Ana tenía este problema a nivel económico y a nivel social. Había una presión social terrible sobre la vida de Ana. Ahora, también hay un problema a nivel religioso y a nivel espiritual. ¿Sabes por qué? Porque siempre se ha entendido que ser madre es una bendición, ¿verdad? Que tener hijos es una bendición de Dios increíble. Y entonces, ¿qué entendemos por el lado contrario? Que quien no tiene madre, quien no tiene hijos, ¿qué es? Una mujer que está maldita, una mujer que ha sido maldecida. Al menos así se creía en el mundo antiguo. Gracias a Dios ya no creemos de la misma manera. Y gracias a Dios también se ha demostrado que a veces los hombres son los que no pueden, porque pobres mujeres con tantos estigmas que cargaban en aquellos entonces. Hay salmos como el Salmo 127, del 3 al 5, que nos dice que tener hijos es una bendición, pero también hay textos en la misma Biblia, como Éxodo 23, 26 o Deuteronomio 7, 14, que dicen que una mujer que no puede tener hijos o que es estéril, está maldita. En nuestra misma Biblia que leemos todos los días. Así que debemos de imaginar la presión terrible que tenía Ana sobre sus hombros. Ana no podía tener hijos, Ana no podía contribuir a la sociedad, Ana no podía asegurar el futuro de la familia ni del clan. Y por eso es que la sociedad veía a la mujer como algo que no servía, como algo que está defectuoso, como algo que es inútil, como algo que es inservible. ¿Me está entendiendo? Gracias a Dios hoy en día ese problema no se ve como una maldición. Así que quien tiene problemas para concebir va a una clínica de fertilidad y encuentra soluciones. Hay ginecólogos expertos en temas de fertilidad. Así que se ha ido quitando el estigma de antes de despreciar a las mujeres que no podían tener hijos. También hoy en día se entiende que una madre es la que cría, no tanto la que da a luz, ¿verdad? Porque hay un montón de mujeres, y lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto, que abandonan a sus hijos.
También hay un montón de padres que abandonan a sus hijos. Y entonces hemos empezado a entender que la maternidad y la paternidad no tiene que ver tanto con ser un progenitor o con parir, sino con criar, con formar. Y entonces llegamos a ver a la abuela como una madre, y llegamos a ver al tío o a la tía como una madre, como un padre, porque al final del día son los que han derramado su vida en cuidado de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios que eso también ya existe. Hoy en día una mujer puede adoptar y nadie le va a decir que esos niños no son sus niños, ¿verdad? Eso ya no pasa porque se entiende que criar es más importante que parir. El problema que Ana tenía, hermanos, es que Ana vivía en la época equivocada. Ana vivía en un siglo equivocado. Si Ana pudiese haber vivido hoy con su esposo, un hombre que la amaba, él no hubiese tenido que tomar la decisión tan drástica de tomar a otra mujer. Pero te voy a decir algo, el Cana, ese hombre que la amaba y que disfrutaba estar con ella y que disfrutaba convivir y compartir todos sus bienes con ella, el Cana no tenía opción. De hecho, seguramente la sociedad se acercó y le dijo: dale carta de divorcio, no te sirve, deshazte de ella, divórciate y busca una mujer que sí pueda darte hijos. Seguramente la sociedad estaba ahí encima del Cana diciendo: ¿y para qué la quieres si no te da hijos? Pero ¿qué nos dice el texto bíblico? Que el Cana la amaba profundamente. Pero el Cana no tenía opciones. Seguramente la gente le decía, y lo vuelvo a decir: divórciate, dale una carta de divorcio. Pero él les dijo que no, porque ella era su esposa. Ella era la mujer que él amaba. Ella era la mujer que él había escogido. Ella era la que tenía el primer lugar en su corazón, y la otra era básicamente y simplemente una madre sustituta. Una madre sustituta que, al igual que muchas madres sustitutas, al ver que ellas sí pueden dar a luz, empiezan a regodearse enfrente de las que no pueden, ¿verdad? Como pasó con Sara y Agar. ¿Se acuerdan? Así que el Cana tuvo que tomar otra mujer para que le diera hijos. Pero la esposa que él amaba, la mujer que él había escogido verdaderamente, era Ana. Pero a pesar de todo esto, la situación de Ana era infernal, hermanos. Era completamente infernal. Podemos imaginar lo terrible que puede ser estar en la misma casa y tener que compartirla. Lo terrible que es que la sociedad te vea como una mujer maldita, defectuosa, inútil, estéril, y tener que soportar la presencia de la otra mujer en tu propia casa. Y encima de eso Penina se burlaba, porque seguramente le decía: pues tú eres la preferida, pero yo soy aquí la que sirve. Yo soy aquí la que puede dar a luz. Así que Ana se encontraba sumergida en esta situación imposible. Digan conmigo: situación imposible. Ana se encontraba sumergida en esta situación imposible. Y cuando uno está en una situación imposible, hermanos, cuando uno se encuentra en una situación que nos sobrepasa y que nos supera, uno sabe, Ana sabía que solamente Dios podía darle una respuesta. ¿Verdad? Solamente Dios podía darle una respuesta. Así que Ana se vuelve a Dios, Ana se torna hacia Dios. Y es que es lo que nosotros también tenemos que hacer cuando tenemos problemas en nuestra vida. Tenemos que orar y buscar la presencia de Dios para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Así que Ana empieza a orar. Y Ana le dice al Señor: si miras mi dolor, versículo 11, y si tú contestas mi oración y me das un hijo varón, porque si especifica que sea varón, o a lo mejor la NTV como que lo deja muy genérico, pero el texto hebreo original sí dice que quiere un varón, y me das un hijo varón, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, él nunca se cortará el cabello. Número 6,
el voto de los nazarenos. ¿Se acuerdan? Porque Samuel no era de la tribu de Leví, ni era descendente de Aarón. ¿De dónde era Elcana? ¿Se acuerdan? ¿De qué tribu era? De Efraín. Así que cualquiera de las otras tribus, aquí estoy haciendo un paréntesis educativo, cualquiera de las otras tribus que quisiera servir al Señor y dedicarse tiempo completo al Señor tenía que hacer un voto de nazareno. Y por eso Ana le dice, no se va a cortar el cabello, porque se va a dedicar y se va a consagrar completamente a ti. Así que Ana se encontraba en esta situación imposible y ella le dice al Señor, mira mi dolor, contesta mi oración, dame un hijo varón. Y es increíble cómo Ana hace una oración bien específica. Hay que aprender a orar así, hermanas. Hay que aprender a orar así, hermanos. Oraciones muy específicas. Ana hace esta oración bien específica. Y aunque, más bien no aunque, y esta es una historia que se desarrolla en el mundo antiguo. Y en el mundo antiguo, al menos a estas alturas, aún no existía el templo. Había un santuario nada más. El templo todavía no era construido, todavía ni siquiera venía David. David viene después de Samuel, ¿se acuerdan? Entonces todavía no existía el templo, pero había un santuario, había un lugar donde se adoraba al Señor, donde se tenía el arca del pacto y donde se entregaban los sacrificios al Señor. Y ahí era el lugar donde Elcana una vez al año iba con toda su familia, con todo su kinder, con sus 2 esposas, a buscar adorar al Señor. Y si tú lees un poquito antes, ahí en el capítulo 1 dice que Elcana siempre le daba la mejor carne a Ana. Un detalle importante. Cuando tú traías tu sacrificio al templo, esto también es educativo, tú traías tu animal para ser sacrificado, lo presentabas delante del Señor, pero después de que era asado, te lo devolvían. Dios no era un Dios que te exigía y te pedía hasta la pobreza. Tú tomabas eso nuevamente para ti y para comer. Lo ofrecías al Señor y el Señor te lo regresaba. Y esto es un detalle interesante porque normalmente las otras religiones y las tradiciones tienen dioses que son extremadamente demandantes, ¿no? Y que a veces uno se queda hasta pobre de tanto darle a ese Dios. Perdón, estoy haciendo muchos paréntesis. Pero Ana está en este viaje junto con Elcana y desgraciadamente juntamente con Penina. Y Penina se agarra particularmente con Ana en este año. Seguramente año con año le estaba ahí dale, pero muy particularmente en este año hay un pique entre ellas. Así que Ana se va al templo a orar y a llorar, a llorar y a orar y a llorar, pidiéndole a Dios que le dé un hijo. ¿Quién sabe cuántos años tuvo que soportar Ana esta situación? No lo sabemos, ahorita leemos en un capítulo y pensamos que todo pasa de un día para otro, pero ¿cuántos años creen que le haya durado esta aflicción a Ana? El problema es que cuando Ana está en el templo, Ana se encuentra con otro pecado, el pecado del sexismo. Lo vuelvo a decir por si no me escucharon la palabra que dije, el pecado del sexismo. Porque cuando Ana está ahí llorando, tan afligida que ni siquiera puede generar palabras con su boca y lo único que hace es estar moviendo los labios y llorar, llega el sacerdote Elí y la encuentra así. ¿Y qué hace Elí? La juzga de borracha. Ni la conoce. Y que le dice, digiere tu vino, a ver, vete a curártela y luego vuelves. Eso es sexismo, hermanos. El creer que porque es una mujer no puede, el creer que porque es una mujer está en una mala condición, el creer que porque es una mujer le fue mal. Así como hoy en día juzgan a todas las mujeres que desaparecen y luego encuentran muertas y dicen, de seguro estaba vestida mal, de seguro andaba en la calle haciendo esto, de seguro todo eso es sexismo. Así que prácticamente Elí se burla y le dice, mira, cuando estés sobria, vienes. Vuelve acá cuando ya no tengas esa cruda encima. Y Ana enfrenta eso con mucho valor, con mucho valor.
Porque a Ana la acusan de borracha. Pero cuando leemos la historia vemos que los dos más grandes ladrones y seguramente los dos más grandes borrachos del pueblo eran los hijos del sacerdote Elí. Y es sexismo porque Elí, antes de ver a sus hijos, se pone a ver a Ana. Le estoy predicando a los hombres. Elí es ciego ante los pecados de sus hijos y acusa a una mujer que nunca había visto antes. Pero ella se defiende con la verdad. Ella no se hace la ofendida. Y le dice: no, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Me sorprende que tantos años de sumo sacerdote y no puedas diferenciar una cosa de la otra. No he bebido vino ni sidra, sino que yo estoy derramando mi alma delante del Señor. No me tengas por una mujer impía, porque solo debido a mi aflicción es que yo estoy aquí llorando y hablando, hablando y llorando, llorando con el Señor. Y entonces estas palabras tocan el corazón de Elí. Y Elí, sin saber lo que Ana está pidiendo, le dice: ve en paz, que el Señor conceda la petición de tu corazón. Luz nos compartía algo en el discipulado el jueves, precioso, porque Ana está ahí tirada, afligida de espíritu, llorando, y Elí le da una palabra de consolación y Ana se levanta. El milagro quizás tardó en suceder todo un año o 2 años más, pero en ese momento Ana recibe una convicción en su corazón, una sanidad espiritual, una sanidad emocional tan grande, que dice el texto bíblico que el versículo 18 le dice: muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Es impresionante cómo cuando uno recibe un mensaje de Dios, aun cuando la promesa tarde, uno empieza a sentir esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad, esa sanidad del alma que solamente Dios la puede dar. ¿Cuántos años tenía Ana afligida? Y viene y derrama su corazón delante del Señor, y el sacerdote le dice: el Señor va a cumplir el deseo de tu corazón, aún sin saber qué era. Y Ana se levanta con una sanidad que no se puede explicar. Es precioso cómo el Señor funciona. ¿Qué petición tenía Ana, hermanos? Ana oraba a Dios por un niño, pero es un niño que ella no tiene en sus brazos. Es un niño que Ana no tiene en su vientre. Ella estaba soñando con un niño que no existía. Ella soñaba con un hijo que aún no tenía. Y eso nos enseña la profundidad del amor de una madre. Porque una madre puede amar a sus hijos aún sin antes tenerlos. Aún antes de que nazcan. Aún cuando ni siquiera han sido concebidos. Aún cuando esos niños son solamente una posibilidad aquí en la cabeza. Y fue ese profundo amor que Ana tenía por ese niño que aún no existía, que la llevó a hacerle una promesa al Señor y decirle: si tú me das un niño varón, yo te lo voy a devolver. Yo te lo voy a dedicar a ti completamente. Él estará dedicado a ti toda su vida. Elí no sabía cuál era la petición de Ana, hermanos. Elí no sabía que ella estaba pidiendo un niño que iba a ser quien lo iba a cuidar a él de viejo. Elí no sabía que Ana estaba pidiendo el sustento y el cuidado de él mismo. Elí no sabía que Ana estaba pidiendo un niño que iba a estar con él, que iba a bendecirlo, que iba a seguir su ministerio, porque sus 2 hijos iban a enfrentar la justicia divina de Dios y le iban a ser quitados. Elí no sabía que la oración desesperada de esta mujer era una bendición para el propio Elí.
Él no lo sabía. Así que Dios contestó la oración de Ana y Dios le dio a Ana un precioso niño que se llamó. Y cuando Samuel deja de tomar pecho, cuando Samuel es destetado, ahora sí Samuel es llevado a la presencia de Dios para ser dedicado desde pequeño. Y yo creo que todos nosotros podemos imaginar la profunda fe de esta mujer que lleva años orando, años añorando tener un hijo. Y cuando nace su hijo, se lo regala de nuevo a Dios. Ah, bonito, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto duele? Tráigale sus hijos al Señor, hermano. Y esto debe ser una gran lección para todos nosotros. Que los niños que ustedes tienen, que a los niños que tenemos como iglesia, que los niños que algún día yo tendré, hay que ponerlos y hay que dedicarlos en las manos de Dios, porque son de Él. Porque están prestados con nosotros, como veíamos hace 8 días. Así que Ana no sabía que Dios compensaría su fe dándole más hijos. Capítulo 2, versículo 21. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas más. 5 más. 6 en total. Después de ser una mujer estéril. Y por eso Ana tiene que hacer una oración ahí, capítulo 2, versículo 5. El capítulo 2 es precioso, he predicado un chorro de veces del capítulo 2, nunca aquí porque lo he predicado en presentaciones para niños y temas así, pero el cántico de Ana del capítulo 2, hermanos, si tú lo lees con ojos proféticos, tú vas a entender lo que Ana entendió. Ana entendió que ella no estaba pidiendo un capricho. Ana entendió que ella no estaba pidiendo una venganza en contra de su enemiga Penina. Ana entendió que lo que ella estaba orando y lo que ella estaba pidiendo era algo más grande que ella misma y que Samuel mismo. Ana estaba clamando por alguien que entrara en el cronos de Dios, en el tiempo de Dios, y que funcionara para que el reino de Dios, la gloria de Dios se manifestara a toda una nación. Cuando Ana entiende eso, Ana puede clamar por un niño y entonces Ana puede expresar un cántico como el que está en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Pero particularmente en el versículo 5, mira lo que dice: los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7 y la mujer con muchos hijos se consume. Y me encantaría seguir leyendo, pero luego la prédica se va a hacer muy larga y no es el momento. Pero el cántico de Ana en el capítulo 2 de Primera de Samuel es precioso. Porque Ana entiende que su hijo y que ella misma, que el propósito de la vida de su hijo va a trascender al plan eterno de Dios. ¿Cómo una madre puede amar a un hijo cuando aún es una mera posibilidad? ¿Cómo puede amar una madre en esperanza a un ser que no existe o a un ser que ya no tiene vida? Y hemos titulado este sermón Amar en la esperanza. Porque Ana amaba a este niño en la esperanza. No lo conocía, no lo había visto. Pero hoy quiero que, y empiezo a concluir todo esto, hoy quiero que veamos la esterilidad de Ana como cualquier problema que tú como madre puedas tener. Ya sea que tengas un hijo enfermo, ya sea que tengas un hijo que no ha vuelto a casa, ya sea que tengas un hijo que está apartado del camino de Dios, ya sea que ahora seas una mujer viuda que te sientes desamparada y abandonada, así como Ana podía amar en la esperanza de un hijo que aún no tenía, nosotros, ustedes, hermanas, ustedes madres, pueden amar en la esperanza de tener un hijo. Amar en la esperanza de que alguno de sus hijos o algún ser querido sea sano, aun cuando lo estamos viendo enfermo y lo estamos viendo sufrir. Se puede amar en la esperanza de que un hijo vuelva a casa, de que un hijo vuelva su corazón al Señor. Se puede amar en la esperanza y no importa cuánto se tarde.
No importa cuánto se tarde. Le estoy hablando a las madres que llevan años orando, a las madres que ya vieron el cumplimiento de su oración, o a las madres que siguen suplicando de rodillas que el Señor haga algo con sus hijos. Se puede amar en la esperanza, porque nuestra esperanza está en el Señor. Se puede amar en la esperanza aún en la viudez. Se puede amar en la esperanza aún cuando el hijo o la hija ya no está, cuando se fue, cuando están enfermos. Se puede amar en la esperanza como Ana lo hizo. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 1 versículo 27. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Tú puedes tomar este texto y traducirlo como quieras. Le pedí al Señor por mi hija. Le pedí al Señor por mi hijo. Le pedí al Señor por mi enfermo. Le pedí al Señor por X o por Y. Le pedí al Señor por mi vejez. Le pedí al Señor por mi viudez. Le pedí al Señor y Él concedió mi petición, porque mi oración fue hecha con amor en la esperanza. Porque yo estuve amando desde la esperanza. Por este niño oraba y el Señor me lo dio. Quiero terminar con esto diciendo, hermanas, hermanos, Dios te ama, Dios me ama, aún desde antes de nacer, y nos seguirá amando aún después de la muerte, porque el Señor nos ama en la esperanza. Muchas felicidades, hermanas, y que Dios les bendiga. ¿Están contentas? ¿Amaremos en la esperanza? Qué importante, ¿verdad?